Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Cuando una persona toma una determinación en su vida de abrazar una profesión por convicción, lo hace porque está absolutamente persuadido que esa profesión esconde, además de una posibilidad de ganarse la vida, de vivir de ella, la de darle una satisfacción en el campo espiritual. Este periodista, siendo un joven aspirante a tal, cuando estudiaba en la Escuela Argentina de Periodismo, un día nos mandan a hacer un trabajo práctico al diario Democracia, y por entonces lo que iba a ser el edificio del Hospital de Niños de Perón, que la fusiladora del 55 abandonó y que después Carlos Grosso lo dinamitó, que se debía transformado en el albergue Warnes, era por aquellos años toda una noticia, porque Alberto de Mendoza había hecho una película que se llamaba Detrás de un largo muro, donde se mostraba ciertas cosas que ocurrían en los barrios más humildes. Había un gran estado de conmoción. Y existía lo que se llamaba la cama caliente, es decir, gente que salía después de dormir en el albergue y con un sistema que se habían inventado, iba otra persona a ocupar la cama en eso que se había transformado en un conventillo y que iba a ser la estructura de un gran hospital, el más importante de América Latina, de los niños. Nos mandan a hacer un trabajo, con un fotógrafo incluido, hicimos un buen trabajo, nos felicitan por la nota, pero después nos llama el secretario de redacción y nos dice, pero esto no se va a publicar nunca. Entonces me quedé sorprendido y le pregunté por qué. Y me dice, porque se pone en juego los intereses de uno de los principales avisadores, que era el entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires de aquella época. Y el diario tenía sustento económico. Empecé a entender, antes de ejercer profesionalmente este trabajo, que la única manera era buscar un camino independiente, porque si no iba a ser imposible poder decir lo que uno de verdad necesitaba para ser absolutamente completo. Y entonces comenzó lo que se llama la autoproducción de uno mismo, tratando de organizarse a través de aquello que no comprometa, como puede ser el respaldo de la publicidad, en función de poder tener la libertad de opinión. Pero este aquí que cuando aparecen las empresas también se hace muy complicado. Y entonces había que buscar algo que pudiera sostener un programa con absoluta libertad para que no solamente uno se pudiera expresar, sino para poder escuchar lo que dicen del otro lado, en este caso de la radio, los que están en ese momento siendo oyentes, en otra época lectores o televidentes. Y la solución eran los trabajadores en sí mismos, organizados a través del movimiento obrero. Por eso este programa tiene el sostenimiento, cosa que agradecemos siempre, de los gremios que nuclean y defienden a los trabajadores del país. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque solamente entendiendo cómo funciona el negocio de lo que la gente cree que es la libertad de prensa, que nunca existió, sino que lo que existe es libertad de empresa, podemos entender que ayer una enorme cantidad de periodistas profesionales salieran disparados a defender lo indefendible. Es decir, el mandante, su contratante, el que le paga el sueldo, los obligaba a decir que el juez que había condenado a un proceso, uno más, en la vida del hombre más procesado de la Argentina, quizá Mauricio Macri, era un juez kirchnerista. Sin decir que las pruebas por las cuales Mauricio Macri es procesado por espionaje están documentando que efectivamente existió semiprueba, porque si no, no hay proceso, y en lugar de discutir si mandó a espiar o no mandó a espiar, discuten si el juez es o no kirchnerista, cuando en realidad es un juez que de rebote le aparece esta causa en Dolores porque tuvo que ir a ser subrogante de un juzgado. Pero ahí no terminó la cosa. Entonces decían, todos en coro, que dos jueces kirchneristas habían hecho caer la causa de Cristina
Y ahora otro juez kirchnerista procesaba a Macri. Mire, yo he escuchado siempre con mucha atención a los que no piensan igual, pero ya han llegado al colmo, absolutamente al colmo del disparate. Y creo que estos colegas, cuando se miran en el espejo, agachan la cabeza. No se pueden afeitar los varones, ni se pueden peinar las señoras, porque saben que están mintiéndole a sus televidentes, a sus lectores, a sus oyentes, porque saben que les están mandando a hacer un trabajo para poder seguir conchavados en las empresas que trabajan, porque si no es inaceptable que puedan defender lo indefendible. Es decir, que en lugar de discutir sobre si había pruebas o no para procesar a Mauricio Macri, discutan cómo piensa el juez, cosa que ni siquiera sabemos, para ver si el juez es kirchnerista, es de Boca, de River o si va a misa. La verdad, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de defender lo indefendible. Pero si uno bucea en los archivos, cuando Mauricio Macri, que llegó procesado a ser presidente de la República, llegó procesado a ser jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando, de la misma forma que pasó con el caso de Cristina, evitan un juicio oral antes de asumir la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿saben qué decían los diarios? Se hizo justicia. Y cuando ocurrió con Cristina dijeron corrupción. Es decir, buscaron la manera de decir que ante una misma situación, exactamente la misma situación, era justo si hacían lo que pensaban los grandes dueños de la prensa canalla, para los que ellos trabajan, y absolutamente la misma situación a la inversa no servía. ¿Por qué? Porque ellos habían instalado la cosa juzgada a través de la prensa antes que los tribunales. Ellos condenaron a los miembros del gobierno anterior, cosa que nosotros no decimos que son ni inocentes ni culpables hasta que la justicia no falle, los condenaron periodísticamente porque se lo ordenaron, porque se los mandaron los que le pagan el sueldo. Y a partir de allí entonces, esta condena que se hizo periodística influyó de tal manera que gran parte de la sociedad argentina que consume a esta prensa está convencido que el delito existió cuando ni siquiera se probó desde el punto de vista judicial. Es la misma prensa que cuando Mauricio Macri quiso armar la Corte Suprema de Justicia por decreto, nunca ocurrió en la historia política argentina, salvo los golpes militares, y no dijeron nada. ¿Por qué? Porque el abogado que iba a presidir eso era abogado del Grupo Clarín, y además tenía vinculaciones también con la Nación. Y entonces cuando después se homologó a través de como correspondía, y se construyó el nombramiento como correspondía, empezaron a decir acerca de que la Corte Suprema de Justicia tenía los votos, empezaron a contar los porotos para ver si estaba bien o estaba mal, y si renunciaba a uno y si iba a otro, y en final, ¿qué pasaba? Miren, ¿sabe lo que debería hacer el poder político de Alberto Fernández si quisiera? Lo mismo que ocurrió en el 90 para salvarlo a Mauricio Macri de ir preso por contrabandista, él y el padre, cuando durante el gobierno de Carlos Menem se amplió la Corte Suprema de Justicia para liberarlos como contrabandistas. Ahora se puede exactamente lo mismo, si se quisiera, ampliar la Corte Suprema, poner jueces adictos al gobierno y mandarlo con pito y cadena a Macri que vaya a la sombra. Pero esto no está pasando. No existe lo que ocurrió durante 4 años del macrismo apoyado por estos esbirros de lapiceras. No existe la preventiva. Macri en libertad irá al proceso, no podrá salir del país, está en Chile, tendrá que volver y cuando vuelva tendrá que pedir permiso si se quiere ausentar por más de 10 días. Ahora, no es una causa impulsada por el kirchnerismo, no, son los familiares dolidos de Lara San Juan que no dejaron de moverse y que siguen de guardia para que se haga justicia, simplemente eso. Pero como la causa del proceso no significa condena, sino que es un fallo por el cual hay causa para procesarlo, Macri tiene una tremenda experiencia.
ha sido procesado toda su vida. Yo creo que desde que tiene uso de conciencia como mayor de edad, ha pasado por todas las instancias judiciales que usted se puede imaginar. Siempre asumió cargos políticos procesados. Fue jefe de gobierno de la ciudad porque los porteños votaron un procesado. Fue presidente de la República porque el país votó un procesado. ¿Se puede votar un procesado? Sí. La Constitución dice que si no está condenado, una persona puede ser candidata. Y entonces, ¿cómo puede ser que ante esta circunstancia de que un procesado puede ser candidato y alguien que no está ni procesado, sino simplemente acusado por la prensa, lo quieran sacar de la vida pública? Mientras que el procesado, que puede incluso ser candidato y llegar como llegó Macri a ser presidente de la República, esté dentro de las normativas, pero el que condena a la prensa no. Hace muchos años, mire que son más de 50 que uno trabaja de esto, mire si conocerá la forma en que se maneja todo esto, y la verdad le digo, nunca sentí tanta vergüenza como el día de ayer, porque los vi desesperados por tratar de justificar lo injustificable, por defender en otro caso el inversionista de los 40 millones de dólares que dice Merán Mitre que puso Mauricio Macri para la Nación Más, pero lo vi a todo el establishment de la prensa opinóloga tratando de decir que era condenado por el kirchnerismo. ¿Pero qué les pasa? ¿Hacia dónde quieren llegar con esto? Bueno, es evidente que han llegado bastante lejos porque, honestamente se lo digo, en Comodoro Pi han logrado frenar una enorme cantidad de causas. Y miren, si a Mauricio Macri cualquiera de las causas que tiene dando vuelta se hubieran ejecutado, y quién sabe dónde estaría hoy. Porque que me venga a la memoria, la causa del correo, bueno, la conocemos todo, está la de los parques eólicos, la de los peajes, el contrabando de armas a Bolivia, que es nueva esta, de la mesa judicial con Pepín fugado hace un año, está acá enfrente, y no lo trajeron todavía la justicia argentina. El caso de Indalo, por extorsión. ¿Se acuerda la línea aérea de Macri? Que la empresa que se llamaba Macrin, que la vendió a los colombianos, y bueno, también por esto hay una causa, por los Paranapey, bueno, qué sé yo, ya es tan grande, por el blanqueo de capitales, donde blanqueó la familia del presidente. Bueno, y así podemos estar hurgando y nos vamos a encontrar con un susto tremendo porque debe tener un alto expediente donde todo el tiempo en su vida particular, comercial, en Boca, en el gobierno de la ciudad y en la nación, siempre ha sido procesado y siempre ha tenido cuestiones. Desde el caso Tevez con Corintias, donde fue denunciado por quedarse con parte de la comisión, donde el que fue intermediario, Gustavo Arribas, se transformó después en el titular de los espías durante su gobierno, pasando por todas las cosas imaginables de ser o de mandar a espiar a sus propios partícipes de la coincidencia política, que ahora salen a defenderlo porque Macri se llevó las carpetas de la inteligencia cuando se fue de la presidencia y los tiene asustados y apretados a muchos que sueñan con tener cargos más importantes de lo que tienen. Los mandó a espiar. Ellos saben que los mandaron a espiar. Los mandó a espiar a Santilli, a Rodríguez Larreta, a María Eugenia Vidal, pero tienen miedo de hablar porque saben que en esa carpeta hay cuestiones que si se hacen públicas se arruinan las carreras políticas de ellos. Los tiene apretados con carpetazos futuros. Ese es Mauricio Macri, un personaje siniestro que simplemente tiene un proceso más, uno más de los tantos que Mauricio Macri ha tenido en su vida y que quién sabe siquiera si finalmente lo condenan. Por supuesto, detrás de esto, el dolor de una familia de los que se perdieron en un submarino por la negligencia de un gobierno, por la mentira de un poder ejecutivo que mandó a espiar y porque un juez
simplemente cumpliendo con su misión, hizo lo que tenía que hacer. Tenía sobradas pruebas, y esto es lo que dijo, para encontrar penalmente responsable a Mauricio Macri. Y finalmente, esta decisión no significa que sea condenado, significa simplemente abrir un proceso. Dijo el juez que tras analizar las pruebas y tomar declaración, Baba, el juez del caso, estimó que en primera fase Macri es penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia promovida en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegales. De esta manera, el expresidente de la República no puede salir del país sin permiso más de 10 días y fue embargado además por 100 millones de pesos. De acuerdo con la denuncia efectuada, la imputación recayó sobre Mauricio Macri al considerárselo responsable de fijar lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional sobre el exdirector general de la AFIP, Gustavo Arribas, la ex subdirectora de la AFIP, Silvia Magdalani, y varios agentes de inteligencia. Es decir, el jefe máximo es el presidente de la República, de los espías, y los espías confesaron que la orden vino de arriba. Y por lo tanto, el juez dijo, bueno, procesémoslo, porque hay semiprueba de que se cometió un delito penalmente imputable, espionaje. ¿Se acuerdan cómo llegó Macri al gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Procesado por espiar a parientes y miembros de su familia, o sea, por espionaje. Y hoy, portador del mismo apellido, un primo de él, Jorge Macri, intendente de Vicente López, va a ser nombrado ministro de gobierno de Larreta en la capital. Quiere ser Jorge Macri, o sea, engañando el voto ciudadano de los vecinos de Vicente López que lo eligieron intendente, quiere ser candidato a gobernador. Pero claro, es un salvavidas de ploma, porque así como el apellido Macri traccionó para ganar una elección, ahora tracciona para perder una elección en la provincia de Buenos Aires. Así que veremos en qué termina, porque siguen luchando los intendentes en general, del Frente de Todos y también de Cambiemos, para que no exista esa ley que dice que después de 2 periodos no pueden repetir, la quieren voltear para poder presentarse otra vez. Jorge Macri, les recuerdo, cuando fue nominado y llegó a la intendencia de Vicente López, no vivía en Vicente López, vivía en San Fernando, donde había sido elegido, además, diputado por la 3ª sección electoral, cuando es un domicilio de la 1ª sección electoral, y además tenía un problema, tenía una quiebra comercial. Se la levantó el Colorado de Narváez, porque en aquella época Felipe Solá de Narváez y Macri habían hecho una sociedad. El apellido Macri tiene por todos lados cuestiones judiciales. Pero claro, los argentinos votan y tienen derecho a elegir a quien quiera. Acá si no creyera que la Argentina puede cambiar, si no pensara de verdad que vamos a disminuir la pobreza, si no creyera que cada argentino merece tener su casa propia, que vamos a combatir el Paco hasta erradicarlo. No estaría acá pidiéndote por favor que me acompañes con tu voto, si no pensara reunir el mejor equipo para trabajar junto a vos. Porque tengo esta confianza, sé que te puedo pedir que confíes en mí. Y porque confiaron en él, una de las causas penales, la mesa judicial, que fue utilizada para encarcelar a la gente sin ninguna clase de pruebas, sino preventivamente. ¿Se imaginan qué escándalo mundial habría si ahora se hubiese procedido de la misma forma y se lo pusiera preso preventivamente a Mauricio Macri? ¿Por qué no piensa la diferencia entre los de que declaman la democracia y los que la ejercen?